Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa de hoy, Actualidad, un programa de análisis y conversación sobre temas regionales, provinciales, locales y también temas nacionales. Hoy vamos a analizar el segundo retiro de fondos de las AFP. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata? Les voy a contar que hace ya poco tiempo se debatió la pertinencia, recordemos, del retiro del 10%. Se dijeron ventajas y algunas desventajas, se tomaron posturas, pero en definitiva el proyecto ya salió. Y personalmente, de verdad, no he escuchado a nadie quejarse por este dinero que ya les llegó. Según sondeos realizados, algunos pagaron deudas, otros depositaron el dinero en diferentes cuentas, otros adquirieron equipamiento para el hogar. Se habló bastante el tema de los televisores, por cierto. Independiente de cómo hayan utilizado los recursos, sin duda alguna fue una gran ayuda para muchos hogares en nuestra región y provincia, en el país en general. Hoy se escucha, por ejemplo, al diputado Karim Bianchi, independiente y que por cierto pertenece a Magallanes, que con el apoyo de otros diputados ha presentado un proyecto que busca permitir un segundo retiro de fondos de las AFP para ir en ayuda de las personas afectadas por la crisis generada por el coronavirus. El parlamentario afirmó que en esta situación tan compleja que están viviendo millones de familias y en que este primer retiro, recordemos, fue una salvación, hemos presentado nuevamente un proyecto porque sabemos que esta situación va a continuar, se va a agudizar y que la economía va a tardar en volver y por cierto estos números positivos, bueno, se van a demorar bastante. Sobre esto, recordemos la forma de cómo se puede retirar, cómo va el proyecto, ya vamos a conversar. Ya están con nosotros, y no está solo, está con nosotros un par de invitados especiales y panelistas que nos van a entregar los detalles de este proyecto. Usted ya se imaginará, pero antes vamos a ir a una brevísima pausa y ya vamos a volver junto a ustedes en su programa Actualidad. Hoy, recuerde el tema, el segundo retiro de fondos desde las AFP. Una pausa y ya regresamos con ustedes. ¿Cómo lavarse las manos correctamente? Mójese las manos con agua corriente limpia, tibia o fría. Cierre el grifo y enjabónese las manos. Frótese las manos con el jabón hasta que haga abundante espuma. Frótese la espuma por el dorso de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas. Restriéguese las manos durante al menos unos 20 segundos. Enjuáguese bien las manos con agua corriente limpia. Séqueselas con una toalla limpia o al aire. Ante cualquier duda, llamar a Salud y Responde 600-360-7777 o visítenos en el sitio web www.saludresponde.cl, donde podrá solicitar la llamada. Consejos para cuidar el medio ambiente. Cambia las bombillas o ampolletas de tu casa. Las ampolletas de bajo consumo se calientan menos, consumen menos energía, alumbran igual y duran más. Hacia una sociedad más inclusiva. Aceptar y respetar a los demás con sus diferencias y no discriminar por edad, orientación sexual, discapacidad, origen étnico. Eso es ayudar a crear una sociedad más inclusiva. Lo dijimos al inicio, hablar del retiro del 10% es un tema que estuvo bastante complicado, sí, no vale la pena, por ahí hubo gente que obviamente ha estado a favor, otros algunos detractores, pero hoy en día que ya se logró el retiro, que muchos lograron, voy a decirlo, que muchos logramos el retiro, no veo a nadie que esté discutiendo, ¿ya? Ha cambiado, obviamente ha sido muy necesario. ¿En qué lo han gastado? Es cosa de cada uno, ha habido críticas de diferentes ámbitos, principalmente desde el gobierno, porque recordemos, se habló incluso de retiro de televisor, de compra de televisores y cosas así. Muchos lo ocuparon para eso, pero también muchas cosas importantes como pago de deudas, arriendos y muchas cosas que han sido necesarias. Ahora se habla de un segundo retiro, pero se habla de algo un poquito, quizás con algunos cambios, qué es lo que viene, siempre es bueno, obviamente, y para quienes no tenemos todo el conocimiento, y para la gente que está en nuestra sintonía, lo importante es saber también en qué consiste. Le quiero preguntar a usted, diputado Karim, para que me vaya contando un poquito, porque usted es uno de los
principales gestores de este proyecto, que la idea es realizar un segundo retiro, tengo entendido en diciembre, no sé, corríjame, por favor, lo dejo. Sí, bueno, ¿por qué nace este 10%? Cuando hicimos el primer proyecto de ley, nace justamente porque el gobierno no tuvo quizás la empatía o plantear una ayuda, un beneficio directo a todas las personas. Mucha gente quedaba afuera, los esfuerzos que se hacían eran muy focalizados, llegaban a ciertos grupos de personas con dificultades. Muchas de las ayudas después sacaron versión 2.0, 3.0, la gente no entendía por qué, pero luego se flexibilizaron algunos requisitos, pero entendíamos que eso en medio de esta pandemia no era suficiente y no llegaba a toda la gente. Entonces, con algún tiempo, incluso el senador desde la Cámara del Senado, nosotros desde la Cámara de Diputados, iniciamos este proceso pensando en que a futuro podía vernos en este problema y que la gente no iba a poder llegar a cumplir su compromiso. Más allá de lo que diga el gobierno, que esto se gastó en esto otro, los dineros que están hoy día en los fondos de AFP, si algo quedó en claro es que son de la persona, son propiedad del afiliado, por lo tanto, en qué lo puedan gastar, o si se dan un gusto. O también tenemos que decirlo, la casa cambió y hoy día la gente está mucho más en la casa, quizás necesita un televisor, pero además pagar cuentas, además pagar el médico, o el estudiante, por ejemplo, requiere de un notebook o de una impresora, la escuela se fue a la casa, no todos tenían esa capacidad para desde el hogar poder, ¿no es cierto?, tener una vida como la que se da hoy, que es más desde la casa. Y en ese sentido iniciamos este primer proyecto. No era fácil fijar una cifra, si el 10, el 20 o el más. Entendíamos que teníamos que ir de manera prudente y que esto podía servir quizás para un par de meses, algún tiempo. La gente estaba muy apremiada en pagar cosas muy urgentes. Y hoy día toda la ayuda que ofrece o ofrecía el gobierno tiene fecha de vencimiento. Se están viendo algunas prórrogas de algunos beneficios en el ámbito laboral, por ejemplo, pero en diciembre la mayor parte de toda la bonificación y ayuda se termina. Entonces, es por eso que algunos me decían, mire, quizás hoy ni siquiera se ha cobrado el 1% o no tiene agua en la piscina. Yo lo que les digo a esas personas es que lo irresponsable sería el empezar a pensar desde diciembre qué vamos a hacer. Si algo nos han criticado es que llegamos tarde en la clase política, es por eso que el momento es hoy, ya que los tiempos legislativos no son los más rápidos, y tenemos que también decirle al gobierno, bueno, vamos a tomar, ¿no es cierto?, las acciones que nos pueda permitir la ley a nosotros los parlamentarios para iniciar otras vías si es que el gobierno hoy no se pone con una mesa de ayuda, con algunas propuestas, y bienvenido también que estas leyes que estamos presentando también están dando algún impulso al gobierno para que empiece ya a pensar en lo que se va a hacer de aquí a diciembre, que va a ser insuficiente. Nosotros podemos prever que el panorama que es negativo hoy, que quizás mejoró un poco a través del 10%, se le inyectó recursos a la economía, si algo quedó hoy, además del derecho de propiedad, es justamente que todos estos denominados expertos o los opinólogos de política que están en los matinales, en estos lugares, quedaron desacreditados. Ellos le mintieron al país y aún no piden disculpas por haberle mentido al país, y mucha gente se vio, yo no diría que ayudada, porque es su plata, no es el ideal, pero sí sirvió, y es por eso que nos permite responsablemente pensar quizás en una segunda etapa en la cual podamos tener, ¿no es cierto?, este segundo retiro del 10%. Ahora sí, senador, a ver, en lo personal, nos conocemos hace muchos años y lo conversábamos fuera de micrófono. Ya el año 2000, por ahí en una radio, lo voy a decir abiertamente, en Radio Magallanes, allá en Punta Arenas, tuvimos la oportunidad de conocernos antes de que haya pensado o esté la posibilidad de ser senador, ¿se acuerda? Estábamos en radio, ya era concejal, el mundo ha evolucionado, nosotros también, algunos estamos un poquito más blancos, nos ha salido barba. ¿Cómo está, senador? Sí, primero partir señalando de que, y esto hay que decirlo con mucha fuerza, este primer retiro del 10% no produce ningún daño en el futuro de las pensiones de las personas. Si pudiera llegar a hacer algún daño calculado en dinero, podría ser del orden entre los 4.000 y 8.000 pesos menos que podría recibir mensualmente. O sea, esto por lejos
era una situación absolutamente beneficiosa para aquellas personas que han hecho el retiro. ¿Nosotros qué hicimos como trabajo en conjunto con el diputado Karim Bianchi? Simplemente cumplimos lo que hemos prometido. Dijimos siempre, necesitamos hacer un trabajo en equipo, un trabajo que sea, fiel a la región fundamentalmente, y poder trabajar en conjunto grandes temas. Y siempre, desde el primer momento, tal como tú bien lo señalas, desde que yo asumo como senador, siempre he venido trabajando los temas previsionales y tenemos muchas reformas previsionales presentadas tanto en la Cámara a través de Karim como en el Senado. Entonces, aquí hay un trabajo en conjunto que logró algo tremendamente exitoso, el que usted retire su propia plata. Es así de simple. El sentido de pertenencia de su dinero hoy quedó más que nunca, no solo demostrado, sino que está hoy día establecido como un derecho de la persona, una propiedad de la persona. La otra reflexión es que esto lo hicimos desde el Senado, como bien lo dijo Karim, y en la Cámara de Diputados para que no nos fallara, para poder, el primero que saliera, tomarlo y obviamente de esta manera trabajar lo antes posible ese retiro, porque el gobierno no hacía nada, solamente grandes anuncios, grandes entrevistas del propio presidente, pero no había nada concreto que le llegara directamente al bolsillo de las personas, de manera muy especial a la clase media, de manera muy especial a las personas jubiladas, porque este proyecto incluso permite que aquella persona que, estando jubilada y teniendo un saldo en su fondo, AFP, puede también retirar ese porcentaje. Entonces, ante la inacción del gobierno, nosotros con Karim dijimos, aquí algo hay que hacer grande, algo importante, porque en definitiva la gente está sufriendo, está pasando hambre, está pasando desesperación, no tiene para adelante clara la situación como viene, están contrayendo muchas deudas en luz, gas y agua, y otras tantas deudas más. Entonces, ¿qué hicimos? Fue esto. Y afortunadamente avanzó más rápido en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de autoría de Karim Bianchi Retamales y de otros diputados que hicieron otros proyectos, se refundieron esos proyectos y eso fue ley de la República. Por lo tanto, para poder transparentar esto, lo que hizo tanto Karim como yo fue efectivamente en lo concreto un proyecto que fue ley de la República y que permitió este retiro. Dicho eso, ahora hay una discusión muy profunda que va a venir en cuanto a cambiar el modelo de pensiones. Hay otras propuestas que son para mejorar el modelo de pensiones y hay otras propuestas que tienen que ver con, por ejemplo, las personas que actualmente están pensionadas, cómo se le puede incrementar su pensión en un porcentaje significativo importante. Y en paralelo, lo que hizo Karim, que a mí me parece de la mayor responsabilidad, a diferencia de lo que han querido decir malintencionadamente algunos, es anticiparse y decir, comencemos a discutir ahora qué va a pasar de aquí a diciembre cuando el gobierno no tenga nada que entregar. ¿Es lo deseable retirar el 10%? No. ¿Es obligatorio? No. Lo hará aquella persona que quiera o que necesite hacerlo. Pero inmediatamente salieron a criticar el proyecto sin haberlo leído. Y el proyecto trae dos cosas muy distintas al primer proyecto, que la va a explicar el diputado Karim Bianchi, y de esta manera lo que hemos hecho, y él ha hecho, es poner esta materia de manera responsable, anticipada, porque estamos casi seguros que lo que viene para adelante va a ser mucho más complejo. Más cesantía, casi 3 millones de personas cesantes, lo que es tremendamente significativo, doloroso además, significativo. Van a venir más situaciones de quiebre social, la gente va a empezar en la desesperación a salir y no va a haber dinero. Entonces,
¿Cómo hago yo para vivir hoy? No 20 años más, no 30 años más, no 15. Hoy, ¿cómo hago para sobrevivir? Es parte de lo que ha puesto como al debate nacional el diputado Karim Bianchi. Diputado, cuénteme un poquito, y de ahí, senador, también ya lo dejo trabajando para que usted me diga cómo podemos hacer con el tema del cambio de la ley de 110 a 85 años. ¿Se ha hablado, se ha dicho? Diputado, lo escucho. Sí, primero señalar que, bueno, es difícil, yo sé que la crítica puede ser el futuro, pero es difícil construir un futuro si no tenemos hoy día un presente, al menos que básico de poder tener o garantizar la subsistencia de muchas personas. Natales, por ejemplo, en particular, tiene una dependencia absoluta de una actividad económica que representa el 10% del PIB de nuestra región, como es el turismo, que sin duda va a ser una de las actividades que va a costar mucho más sacar adelante, porque tiene una dependencia de que venga gente desde afuera, y eso en el mundo hoy día está totalmente restringido. Por eso es que más allá de la abertura del Paine va a costar muchísimo que Natales pueda volver a tener los números, o a lo menos acercarse a poder darle a toda la actividad turística en el mediano o corto plazo alguna salida. Mañana tenemos una sesión especial en la Cámara de Diputados justamente viendo cómo abordamos en específico el tema que está sufriendo la gente que vive el turismo. Y acá tenemos mucho que decir, porque nosotros, a diferencia de otras regiones, es en específico, y Natales es en específico, la comuna del turismo. Quizás el senador se explaye algo más respecto a las preguntas, pero el decreto de ley 3.500, bueno, tiene allí exclusiva atribución el presidente de poder cambiarlo, pero una de las fallas justamente es la proyección que se le da a la persona al momento de jubilar, y se le calcula una vida casi de un superhéroe, ¿no es cierto?, que supera los 100 años, y eso es para dejar en posada la plata, y eso es lo que teníamos hoy, plata en posada, y eso le sirve a estas AFP y a sus empresas asociadas para poder invertir. O sea, tienen caja a futuro para poder invertir. Y para eso se crearon, para darle caja a las grandes empresas. Y el senador lo decía al principio, es una de las peleas que tenemos que dar hoy, cómo cambiamos el sistema de pensiones. Y una de las cosas que tenemos que cambiar es la edad que se calcula la jubilación, porque eso hace que baje. Es un cálculo matemático simple. Estás dividiendo el pozo que tiene cada persona por más años, cuando en definitiva tienes que medirlo por la cantidad de años real que se estima que pueda vivir. Tenemos que cambiar eso, pero también además tenemos que darle en paralelo un cambio al sistema. Mantener la capitalización individual, que es cuánto puede ahorrar cada uno, y mediante eso cuánto ahorra cada uno más tiene. Pero no pensamos en que hay gente que no tiene capacidad de ahorrar. Los trabajadores públicos se le cotiza por el mínimo, hay gente que se le cotiza por menos. Tenemos una realidad que no es la ideal para este sistema de pensiones, por tanto tenemos que adaptar no la realidad al sistema, sino que el sistema a la realidad. Hay mucha gente que me ha preguntado, saquemos ahora el porcentaje de FONASA. Ahí hay una cosa que es diferente, porque mucha gente ¿no es cierto?, está entregando su 7% de salud, eso no queda emposado, no queda en una cuenta de inversión. Eso se va al sistema de salud, que es como una caja solidaria, en la cual quizás no se invierte directamente cuando la señora le da una gripe y va a un hospital, sino que se invierte, ¿no es cierto?, en la compra de camas clínicas, en la compra de medicamentos, en el pago, ¿no es cierto?, de los médicos, de la enfermera, de los paramédicos. Entonces ahí es difícil, porque eso es un fondo como solidario, no es individual de cada uno como es el caso de las pensiones. Pero en específico, y para ir quizás a la diferencia que tenemos de este proyecto, hay dos proyectos, uno de la diputada Giles y otro de nosotros, que encontramos que es más aterrizado, es más serio y es más prudente, y que introduce algunas modificaciones, y quisiera hablar de la principal modificación, que primero hablamos de un derecho de retiro. O sea, la persona está en su derecho de hacerlo o no hacerlo. Lo ideal es que lo haga quien... acá hay circunstancias diferentes, pero lo haga quien realmente pueda necesitarlo, requerirlo de manera urgente, o quien de repente ve en esta oportunidad, quizás está a punto de jubilarse, claro, le va a convenir menos que el que es más joven, pero en esa oportunidad quizás le dé para el pie para comprar un colectivo, le dé para el pie de poder comprar una casa. Entonces cada situación es individual, pero en ese derecho de retiro incorporamos además una acción de reintegro, que quiere decir
que, y ahí nos copiamos de un modelo australiano que existía, que se le entregaba la oportunidad a la gente de tener sus fondos de pensión y poder reintegrarlo a futuro, con, digamos, la diferencia de que si uno devolvía esas platas, podía volver a utilizarla, la podía devolver y volver a utilizar, entonces era un 10% que pasaba a ser como una caja chica de ahorro. Y eso nos parece importante porque si yo me pongo en el lugar de una persona que requiere hoy para un tratamiento de cáncer, por ejemplo, o para, no sé, la enfermedad de un hijo, y sabe que tiene un pozo de plata guardado, y esa persona se ve en la dificultad de no tener otra plata, obviamente que esa persona, yo creo que lo más lógico es decir, qué bueno que tengo para echar mano a este recurso. Entonces, queremos establecer esa excepción que nos parece que además es prudente. Yo no estoy porque se expropien todos los fondos de pensión, no estoy porque se saque toda la plata. Yo creo que hay que ir avanzando prudentemente, así como en el ámbito sanitario se va paso a paso, también en este ámbito económico, y ojalá si se cambiara, ¿no es cierto?, el sistema de salud, porque muchos hablan si la salud fuera buena, si el sistema laboral fuera bueno, pero bueno, la realidad que tenemos hoy, la herramienta que tenemos hoy es esta, y bajo esta realidad tenemos que construir soluciones. Entonces, creo que también es una solución pensar que quizás alguna persona hoy, para no levantar falsas expectativas, no va a poder tener nuevamente su 10% completo porque se lo gastó entero, mucha gente que es muy joven, o extranjeros que están recién cotizando, o personas que quizás iban a llegar al final de su vida laboral con menos de $1.000.000. Esas personas igual estaban condenadas a una pensión básica solidaria, ese fondo se le iba a acabar enseguida. Y si es que le da la vulnerabilidad, por lo tanto tampoco hay un daño allí a las pensiones. Entonces, bajo esa premisa, yo decirle a esa gente, bueno, en el futuro también, por eso tenemos incorporado que no sea solamente como la primera ley que tenía un año de vigencia, sino que de diciembre y de manera permanente, vitalicia, la gente poder ejercer ese derecho de propiedad que logramos establecer con este primer 10%. Y con ese derecho de propiedad poder utilizarlo, por ejemplo, para una enfermedad catastrófica, por ejemplo, para la compra de una vivienda, para entregar el pie, por ejemplo, para, no sé, hacer una inversión, comprar un taxi colectivo, ponerse un negocito. O sea, yo creo que circunscribirlo a hechos que pueden, ¿no es cierto?, ser positivos en el entendido de que la gente con esa plata o va a cumplir con algo que es muy urgente o va a tener para ¿no es cierto?, poder invertirlo en una necesidad que quizás incluso va a ser mejor, me imagino que en el mayor de los casos, mejor que tenerlo emposado en una AFP, sino que poder invertirlo. Y bajo esa premisa yo creo que es serio y responsable en pensar que ese 10% se pueda utilizar para eso. Tenemos que pensar que la gente es, ¿no es cierto?, dueña de eso y no es incapaz de poder hacer sus cosas, que tiene toda la capacidad y tiene todas las ganas de salir adelante. Entonces, eso tenemos que apoyarlo e incentivarlo. Senador, la pregunta va por ahí también, dice en relación con esta ley 3500, donde, bueno, el diputado nos decía, o sea, somos prácticamente pensados que vamos a ser superhéroes hasta los 110 años. Voy a tratar de ser lo más sucinto posible porque hay varios temas que son tremendamente significativos. Por lo tanto, a ver, un primer titular. Es muy relevante saber cómo nace la ley 3500. Esto nace efectivamente en la década del 80, comienzo del 80, 81, 82. Y esta ley 3500 es engañosa desde su origen, porque nace precisamente frente a una crisis económica que se estaba viviendo en la dictadura de la época, y no había, nadie en el mundo le prestaba plata al gobierno de Pinochet, nadie le facilitaba dinero precisamente por estar en una situación no de democracia, sino que de dictadura, y esto puede gustar o no, pero es así. Y por lo tanto, ¿qué hizo? Hábilmente el hermano del presidente de la República le propuso a Pinochet atraer toda la plata de toda la gente que estaba en distintas cajas de pensiones. Entonces, una forma de capitalizarse el Estado chileno era trayendo toda la plata de las personas. Y así lo hicieron. Por eso dejaron afuera a las Fuerzas Armadas y a todas las personas, al final, casi obligándolas, tuvieron que venirse a este nuevo sistema con esta nueva ley, la 3500,
que es de capitalización, como bien lo decía Karim, individual. O sea, cada uno mata a su piojo. Lo que yo tenga, y esto es bien, bien cruel, porque voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que yo trabajé 30 años de mi vida, y en los 30 años trabajé con una renta de, no sé, 400.000 pesos mensuales. Lo que yo estoy ahorrando son 40.000 pesos mensuales. O sea, lo que estoy ahorrando al año son 480.000 pesos mensuales. O sea, en 10 años, 4.800.000. En 20 años, 9.600.000. Entonces, si tú te das cuenta, lo que ocurre acá es que efectivamente, por más que tú seas, no sé, responsable y no hayas tenido ninguna laguna, por el hecho de ser solo el 10% del cotizante, siempre, siempre la persona que no tiene grandes rentas, que tiene una renta promedio de 600, 800, 900, 1.000.000, 400.000, esa persona está condenada a tener una pensión donde se comienza a empobrecer. Y eso es lo duro, eso es lo cruel. Pero más cruel fue cuando en la 3.500, no originalmente, porque esto parte, lo van cambiando los distintos gobiernos. De hecho, Lagos es el que cambia y él tiene la responsabilidad de haberle hecho un gran daño a los pensionados en Chile. Él cambia lo que era la garantía, o sea, la rentabilidad garantizada, donde las AFP se hacían responsables y asumían las pérdidas, rentabilidad garantizada, se le garantizaba siempre al cotizante que no iba a tener pérdida, y luego lo cambia y pone las letras A, B, C, D, E. Entonces, ¿qué hizo? A partir de ahí, las personas fueron las responsables de las pérdidas y las AFP solo utilidad. Eso es cruel. Entre otras crueldades, crearon superhéroes, como dice Karim, personas que viven sobre los 110 años. ¿Para qué? Para que la persona en vida tenga la pensión más baja, ellos trabajen con más plata y el día de mañana, en el caso de las AFP, bueno, los familiares puedan heredar ese porcentaje. Y entre otras propuestas, lo que se va a hacer ahora pronto es hacer que esa herencia que reciban los familiares no sea pagada en una cuota pequeña por otros tantos años más, sino que se le entregue la herencia de manera inmediata. Bueno, y así hubo un montón de cambios que, en definitiva, fueron haciendo que esta ley 3.500 sea absolutamente indolente frente a la realidad. Ni hablar, ni decir lo que pasa con las aseguradoras con la renta vitalicia, porque allí las mismas AFP, que son los mismos dueños de esas aseguradoras, hicieron otro negocio. Dijeron, mira, ofrezcámosle a la persona tener un poquito más de renta que lo que nosotros como AFP hacemos, nos pasan toda su plata, nosotros le damos una mensualidad, pero ojalá que esa persona muera lo antes posible porque ahí nadie hereda, solo la aseguradora se queda con toda la plata. De esa crueldad que estamos hablando. Por eso es que esto es de una total indolencia, es una fábrica de pobreza, como lo hemos dicho, y han triturado al ser humano hasta no más poder. Bueno, entonces, ¿hay que cambiar? Obvio que hay que cambiar. ¿Cómo hay que hacerlo? Tripartito. Que participe el Estado, que participe el empleador y el trabajador con su 10%. ¿Para qué? Para poder tener del 10 casi al 20% y de esta manera, obviamente, tener pensiones mucho más rentables y bajar la edad de 110 a 85 años y allí aplicar un seguro de sobrevivencia para que esa persona, si sobrepasa los 85 años, siga teniendo efectivamente una pensión. Y así otras muchas modificaciones más que hemos estado proponiendo y que, bueno, seguimos trabajando. Con respecto a FONASA, lo que estamos haciendo ahora con Karim, si yo les pregunto a ustedes que nos están escuchando o viendo, si alguien ha ido al médico a hacerse un chequeo normal, si alguien ha ido a operarse, si alguien... Nadie, por razones obvias, salvo que sea una urgencia. Entonces, efectivamente la gente tiene razón. FONASA, topón para adentro. FONASA tiene más del 80% de todos los afiliados en el país. Entonces, pero eso ha servido para todo esto que tiene que ver con la pandemia y con todo. Distinto es las ISAPRES. Las ISAPRES topón para adentro.
porque las personas que están en ISAPRE efectivamente no han hecho uso de lo que les cobra todos los meses la ISAPRE, que es una cantidad alta, dependiendo también de la renta de cada uno, y están ganando como nunca. Y como gran gracia dijeron, mire, no nos vamos a subir el cobro este año. O sea, son cara dura. ¿Cómo lo van a subir si no están dando ninguna prestación? Solo están ganando. Y allí es donde nosotros vamos a meternos también para hacer que las personas puedan pagar menos. Termino con esto. Fíjate que las propias aseguradoras te dicen, mire, si usted no usa su auto, pague 12.000 y tantos pesos y después pague por kilómetros. Claro, porque la gente no está usando los autos, no está yendo al médico, no se están operando, salvo que sean obviamente urgencias. Entonces, hoy día estamos frente a una poca probable resurrección económica, como bien lo expresaba el diputado Karim Bianchi, con respecto a Natales, el turismo, con respecto a los restaurantes, con respecto al comercio. Pero hay algo aún más cruel, y lo dijo una dama que delante escribió. ¿Qué pasa con las deudas de las personas con los consumos básicos, luz, gas, agua? Hicimos un proyecto de ley, lo impulsamos con el diputado Karim Bianchi. ¿Qué hizo el presidente? Lo vetó. Dijo no, que le den directamente la posibilidad de pagar en 12 meses sin intereses, pero no ha hecho nada con respecto a hacer que las personas puedan tener algún grado de ayuda en cuanto a los consumos. Estamos más dentro de casa, se consume más, se gasta más, y aquí se están sobando las manos las empresas porque van a quedar todos endeudados, todas endeudadas, y el gobierno no ha hecho nada, y desgraciadamente en esto solo tiene la potestad Piñera, y nosotros no tenemos herramientas para poder hacer algo más allá del proyecto que hicimos y que Piñera lo vetó y simplemente ha hecho que las grandes empresas tengan un gran negocio futuro, la gente quede endeudada con las empresas, y eso es tremendamente cruel, y nosotros vamos a seguir peleando para que existan condiciones de apoyo de parte del gobierno para, sobre todo, el consumo de gas, fundamentalmente en la época, y de luz y agua, por supuesto. Muy bien, vamos a invitarlos a nuestra pausa, una brevísima pausa. Este es el programa Actualidad, un programa de análisis y conversación sobre temas regionales, provinciales y locales. El tema de hoy, el segundo retiro de fondos de las AFP. Agradecemos a nuestros invitados que van a continuar con nosotros después de la pausa. Están con nosotros el senador don Carlos Bianchi Chelech y el diputado Karim Bianchi Retamales. Nuestros invitados especiales y panelistas, por supuesto un tema interesante y que tiene muchas dudas, y vamos a seguir analizando también después de esta brevísima pausa. Siga con nosotros la pausa y ya regresamos. Consejos para cuidar el medio ambiente. Separa la basura en residuos orgánicos y en residuos inorgánicos. Convierte tu basura orgánica en compostaje o abono orgánico y recicla el papel, vidrio, cartón, Tetra Pak y otros. Hacia una sociedad más inclusiva. Si te encuentras con una persona con discapacidad auditiva, habla claro, pronunciando bien las palabras, sin exagerar. Eso es ayudar a crear una sociedad más inclusiva. ¿Qué hacer si tengo síntomas COVID-19? Si la persona tiene síntomas de enfermedad respiratoria, debe ir al médico. Si tiene dificultades para respirar, debe ir a urgencias. Y si la persona tiene síntomas leves como tos o dolor de garganta, pero sin fiebre, es recomendable que se cuide en casa. Ante cualquier duda, llamar a Salud y Responde 600-360-7777 o visítenos en el sitio web www.saludresponde.cl, donde podrá solicitar la llamada. Sin duda, temas de contingencia, lo que estamos viendo en este instante, para quienes estar en nuestra sintonía a través de Milodon Comunicaciones. Estamos junto a sino que a la dupla más trabajadora de la región, así los presentamos también, el senador Carlos Bianchi y el diputado Karim Bianchi, conversando con ellos temas de contingencia. Inicialmente iniciamos la conversación hablando sobre el retiro del 10%, este segundo retiro, sobre lo que viene, pero también estamos hablando de temas de contingencia. Hay mucha gente que nos ha escrito, y vamos a ir leyendo algunos de los datos. Por ejemplo, les voy comentando de inmediato, Carlos Pineda nos dice,
ya es sabido que con este proyecto del segundo retiro va a haber muchas personas que no podrán retirar nada, ya que no les quedan incluso fondos en su AFP. Para que no se les incendie el país del gobierno, o el país, o al gobierno, mejor dicho. Otro proyecto sería un aporte, dice él, sería un aporte del gobierno de 2 millones para cada cotizante, tenga o no dinero en su AFP. Y el retiro sería de la misma forma que el primer retiro, del 10%. Son ideas que han ido saliendo. También, bueno, él le envía felicitaciones y saludos a ambos. Don Carlos Pardón dice, buenos días. Mi consulta es por las aseguradoras. Bueno, usted ya lo comentó, senador. Y don José Ricardo Díaz Domínguez dice, nosotros los jubilados necesitamos otro 10%. Los jubilados nos lo están pidiendo. Lanzo las preguntas. Diputado, hay bastante para conversar, hay mucho para hablar hoy día. Respecto de las preguntas, efectivamente hay un grupo de personas que no va a poder sacar si se hace un nuevo 10% porque ya lo retiraron. Yo lo decía hace un rato, tenían menos de 1 millón de pesos. Muchos cotizantes jóvenes o cotizantes que no han tenido la posibilidad. Hay un dato duro de Natales. Natales tiene temporadas de turismo. Después queda, ¿no es cierto?, 6 meses con la cual las personas o cotizan menos o se esperan hasta la otra temporada. O sea, si sacamos el monto anual de lo que se cotiza, por ejemplo, en Puerto Natales, es más bajo de lo que se cotiza en otras comunas o en la misma región. Y eso hace pensar a futuro que la misma actividad económica que beneficia por un tiempo también proyecta peores pensiones, y es por el sistema de trabajo que existe en Puerto Natales. Yo creo lo mismo que él, que hoy día ojalá si estos proyectos puedan impulsar a que el gobierno pueda, ¿no es cierto?, pensar en hacer ayudas nuevamente, ojalá de beneficio directo, porque cuando se hablaba, por ejemplo, del tema de los consumos básicos, ¿qué se le dice a la gente? Miren, le vamos a entregar un crédito. Y lo que quería hacer el presidente era un acuerdo entre la moneda y las empresas que tienen licitaciones, que tienen además ganancia garantizada, decirle, mire, cóbrele en cuotas a todos los chilenos. Y lo que teníamos que acá era fijarlo por ley. Y eso costó muchísimo. Y se hizo, incluso se quería limitar en este veto que hace el presidente, que el veto en el fondo es ir en contra del proyecto. Se quería limitar el consumo de agua a ciertos litros, ¿no es cierto?, diarios. Se quería limitar el uso del Internet. Entonces entendíamos que no iba hacia la idea que le dicen a la gente, quédese en su casa. Yo entiendo que la gente que se queda en su casa obviamente va a tener un consumo mayor. Y ese consumo tal vez, más que castigarlo o dejarlo en crédito, porque el crédito no viene desde hoy, la gente viene endeudada desde antes, la clase media se está construyendo en base a la deuda, a las tarjetas de crédito. Entonces, si le sumamos este crédito anterior, más el crédito que le ofrece el gobierno, más el crédito que le ofrece la empresa de consumos básicos, estamos generando una deuda futura, o sea, estamos alargando, ¿no es cierto?, la agonía del crédito para posterior. Y eso es una política que no ayuda o no beneficia a un país que más encima está endeudado. En el caso de las aseguradoras que nos dice la persona, también son personas que no pueden sacar un 10% porque esta plata se fue con un contrato que se hizo, se le cedió los recursos que tenía la persona que hizo el mismo trabajo, cotizó, trabajó. Entonces, bajo la lógica del esfuerzo que hizo cada persona, obviamente que se ve discriminada, decir, mire, yo por elegir entre A y B, elegí B, pensando que tenía alguna renta garantizada, y bueno, me veo hoy imposibilitado de sacar el 10%, pero además también con una pensión mala. Entonces, estamos también trabajando, estamos impulsando a través de la Comisión de Hacienda, más rato tenemos Comisión de Desarrollo Social, para ver cómo incorporamos a la gente que está en el sistema antiguo, a la gente que está con renta vitalicia, un bono que se homologue al de 500.000 pesos, porque no podemos expropiarle la plata a la aseguradora porque ya fue un contrato que se hizo. Solamente les voy a comentar, y hablando una vez más con el tema del 10%, gracias a cada uno de ustedes, tenemos algunos casos, algunas personas que nos han escrito también, que no vamos a alcanzar a leer todo, pero le voy contando así en líneas generales, es lo que está sufriendo parte de nuestra comuna, parte de nuestra comunidad, y hablo de Magallanes completo. Nuestra amiga dice, buenos días, mire, a mí el 10% me sirvió de mucho, ella no recibió ningún tipo de bono del gobierno, tiene 2 hijos, uno de 7 y uno de 1 año, está con suspensión de contrato, no puede acceder al bono de los 500.000 pesos, que es por cierto inferior incluso a 400, estuvo con postnatal, en licencia en el 2019, obviamente por su bebé, y ahora le llegó el último pago del bono de emergencia.
y le llegaron 75.000 pesos. ¿Ah? Es una burla, dice, es injusto como una persona como ella que necesita. También otro amigo pues, que nos dice aquí, Nelson Monsalve nos dice, insólito seguir echándole mano a nuestros ahorros para apalear esta pandemia. Me pregunto, ¿dónde está el rol del Estado protector de sus ciudadanos? Generando nuevos proyectos para reactivar la economía, que es una solución mediática y que en el fin el pueblo tiene que verlo y la clase media es la que se sigue empobreciendo. Y finalmente otra de las preguntas, hay mucho más, pero le voy a contar. Don Luis Andrade nos dice, buena dupla, lo mejor de la política. En mi consulta se refiere a una dama que tiene 75% de invalidez visual, y tiene 40% más, está dentro del 40% más vulnerable. ¿En qué forma le ayuda el Estado? Ya que no ha tenido ningún tipo de ayuda hasta el momento. Son casos, y hay muchos más, diputado, de eso podemos conversar un segundo, y de ahí vamos con el senador, que ya finalizando casi el programa, agradecer a la gente que ha estado en nuestra sintonía. Bueno, la primera persona yo creo que ejemplifica y le da sustancia a lo que estamos haciendo, porque dice, yo no tenía ninguna otra ayuda, no accedo a ningún bono, no tengo, y justamente es por eso. Uno no quisiera, y ahí me tomo de la segunda pregunta, no quisiera tener que echar manos a los ahorros que están destinados para otra cosa a futuro. Pero como yo le insisto, es difícil poder hoy día pensar en el pan para mañana cuando el hambre es hoy. Tenemos una situación económica que es la más crítica de los últimos años o la más crítica de la historia en nuestro país. Entonces nos invita a tener que hacer el máximo esfuerzo. A la gente se le está pidiendo el máximo esfuerzo. ¿Hace el máximo esfuerzo el Estado? Obviamente que no. Hay capacidad de endeudamiento, tenemos bonos soberanos, tenemos cómo echar mano aún más para llegar a la ayuda, sacarle esa focalización, sacarle tanto requisito. Acá está a la vista lo que está viviendo cada una de las personas, y obviamente que el ideal es que se empuje esto. Si nosotros no hubiésemos hecho el primer 10%, si no hubiésemos presionado hasta el final y la voluntad o el miedo de algunos parlamentarios de otro sector no se hubiese dado para votar como votaron, porque lo hicieron con miedo, lo hicieron incluso contrario a lo que defienden, fue justamente porque no fuimos nosotros, fue la gente la que impulsó, ya sea mediante la necesidad, ya sea mediante la premura, y hizo este cambio. Por lo tanto, yo creo que allí está el valor de esto, y allí también nos permite pensar, bueno, si el gobierno no hace los cambios, va a surgir sí o sí. O sea, no había bono clase media si no existía el 10%, no existía el bono de los 500.000, no existía el crédito del Estado. Eso fue y nació porque el gobierno quiso defender a la AFP. Bueno, si este segundo 10%, o si esto, porque yo no digo que yo tenga la razón, yo no digo que sea lo único, yo lo que estoy diciendo es que estas cosas no podemos verlas cuando se terminen, porque yo no puedo pedirle tranquilidad a una persona que está encerrada, que no puede trabajar y que sabe que en diciembre le va a llegar la última ayuda, decirle, mira, esta discusión la vamos a empezar a ver cuando sea el momento prudente. O sea, cuando usted ya no tenga más en la despensa, nosotros nos vamos a poner a trabajar. No, yo quise instalar la discusión ahora, y tiene un doble sentido, un sentido legal, ¿no es cierto?, de instalar un proyecto de ley que pueda, ¿no es cierto?, desarrollarse con el tiempo, mejorarse o lo que sea, pero además quise instalar la discusión para empezar a presionar al gobierno y decirle, mire, si usted no toma una acción, bueno, va a llegar, ¿no es cierto?, el momento que tengamos que presionar desde otra manera, y eso, afortunadamente, desde hace un tiempo, la gente es la que está hoy día mandatando. O sea, estamos nosotros siendo lo que debemos ser, reaccionar o acompañar a la gente, porque vale más la voluntad de lo que hoy día necesitan las personas que quizás la voluntad de cada uno de los parlamentarios que está instalado ahí, incluso de lo que defiende cada uno. Hoy día tenemos una sola camiseta, estamos en la peor crisis, y esa camiseta es la de la empatía de la gente que lo está pasando mal en nuestro país. Respecto de la señora con el 75% de invalidez, con 40% de vulnerabilidad en una primera etapa, y eso es importante que la gente, lamentablemente toda la ayuda hoy día se está entregando a través de un computador y hacen depender como que si la gente toda tuviera, ¿no es cierto?, internet, está, digamos, acostumbrada al uso de las redes, pero no es así. Entonces, en este caso, en la primera etapa no se contempló en el IFE el poder incorporar
a estas personas y era toda lógica. Las personas con invalidez tenían que estar incorporadas allí junto a otro grupo de personas, como la de pensión básica solidaria u otra. Entonces, yo invito a esa gente igual, si tiene algún familiar, algún cercano o alguna oficina de estas de Chile Atiende, el poder reintentarlo, porque hay mucha gente que quedó fuera en una primera etapa, pero que en la segunda, como se flexibilizó los requisitos porque se dieron cuenta que no llegaban a nadie, esa persona, si tiene esos dos antecedentes, cumple con la posibilidad de tener esto. Lamentablemente el Estado no tiene una forma de actuar anticipada, no llega y paga, espera que la gente reclame eso. Entonces, lamentablemente esas personas tienen que reclamar, tienen que apelar y volver a hacer el proceso, porque seguramente con esos dos antecedentes tiene que tener, o a lo menos tienen la posibilidad de presentar, ¿no es cierto?, una queja para que le llegue ese aporte del Estado. Muy bien, de esta manera vamos a finalizar el programa de hoy. Actualidad, un programa de análisis, conversación sobre temas regionales, provinciales, locales y nacionales. Sin duda, el tema del segundo retiro de fondos de las AFP es un tema que ha llamado la atención. Proyecto que está bien encaminado y que hoy hemos analizado y lo vamos a invitar a que usted lo pueda también seguir debatiendo en casa. Va avanzando el proyecto, se va a saber en los próximos días, pero la idea es que esto se pueda realizar quizás en el mes de diciembre. Ya hemos conversado y analizado sobre eso. Agradecemos la presencia de nuestros panelistas e invitados especiales. Hemos tenido hoy, y lo dijimos en parte del programa, a la dupla más trabajadora de la región, analizando temas país. Así lo dijimos y lo reiteramos. Importantísimo. Gracias. Hemos estado junto al senador don Carlos Bianchi Chelech y al diputado Karim Bianchi Retamales, nuestros invitados especiales y panelistas. A ustedes, muchas gracias por vuestra sintonía. Les invitamos a seguir junto a nosotros, junto a Milodón Comunicaciones. Muchísimas gracias. En cualquier momento más información a través de Actualidad. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.